Todos los medios tienen sus propias características y con el tiempo se establecen reglas que deben ser cumplidas a rajatabla, tanto las cosas que deben hacerse como las que no. Son reglas que se van estableciendo entre todos con el tiempo. En este vídeo voy a tratar de desmentir 5 mitos que en general se dicen sobre la acuarela según mi punto de vista, claro. También quiero compartir con vosotros un poco del proceso de Chica Blue, uno de los retratos en los que he estado trabajando. La palabra blue en inglés, aparte de significar azul, también se refiere a cuando se está triste. El color y la expresión de este retrato me parecía que transmitía ese sentimiento. El primer mito que quiero desmentir es cuando se dice que no se puede usar el blanco y el negro en acuarela. Parece que si se usan se comete un pecado o algo parecido. Como todos sabemos, la acuarela es un medio transparente. Los colores, a combinación con el agua, se genera una capa de pigmento transparente. Y el uso del blanco hace que el pigmento se opaque un poco y quite transparencia a la acuarela. Aunque todavía no entiendo cuál es el problema porque el pigmento sea un poco más opaco. A veces uso el blanco para crear un color pastel que me parece bonito. Por ejemplo, a la hora de obtener un rosa palo. Aunque no todos los colores se pueden mezclar con blanco. Por ejemplo, con el sombra tostada el resultado que da es un poco feo y no se sabe muy bien qué color da. Hay que tener mucho cuidado con el blanco, pero eso no significa que no se pueda usar. En este sentido, otra prueba de que no tiene nada de malo usar el blanco es que hay pigmentos hechos de fábrica que llevan blanco. Por ejemplo, el lavanda, y así pasa con otros colores pastel. También el uso del blanco puro se da en acuarela para generar brillos que se nos han perdido al pintar. Un ejemplo de ello serían los brillos de los ojos en retrato o las altas luces en los labios y así con otras cosas. En el ámbito del paisaje urbano se usa para crear perfiles generalmente en los hombros y en la cabeza de las personas para separarlos del fondo. El segundo de los pigmentos que se nos dice que no deben usarse es el negro. Hace un tiempo sí hacía caso a esta regla y entiendo por qué. El problema con el negro es que quita luz en vez de añadir. Hay varias formas de crear negros con luz que no tengan negro, aunque eso lo podemos dejar para otra ocasión. Aún así, yo uso el negro con la mezcla de otros colores para facilitar el proceso de oscurecer el color. Nunca lo uso solo. Supongo que estas cosas son dichas por escuelas de acuarela que son algo puristas con el medio. El segundo mito sobre la acuarela que quiero desmentir es que la acuarela siempre tiene que ser transparente. Con el tiempo me he dado cuenta que la acuarela tiene un rango muy amplio de tono, desde el muy oscuro hasta el tono más claro posible. Se puede llegar al punto que queramos de transparencia capa tras capa de agua y pigmento en las partes más oscuras. Podemos empastar en ciertas partes sin problemas, por ejemplo el pelo. En este sentido, veo que en muchas ocasiones se quiere solucionar ciertas partes con pocas capas en el retrato, tal vez 1, 2 o 3. Esto último depende del género y también al estilo. Si nos centramos en el retrato, no se puede alcanzar cierto realismo con pocas capas. Si hablamos del paisaje, se puede llegar a un gran realismo mediante la capa u obtener un paisaje expresivo con pocas capas. Sin ir más lejos, este retrato que estáis viendo lo hice con muchas capas y el pelo llega a tener mucha cantidad de pigmento, ya lo veréis. Y antes de seguir con los mitos sobre la acuarela, os comento que el proceso de este retrato está disponible en mi canal de Patreon. Más de 1 hora de vídeo en el que podréis ver cada pincelada. Además, si os suscribís tendréis acceso a otros tutoriales, procesos completos en vídeos de otros retratos y más material exclusivo por $10. Serán como unos 9 euros aproximadamente. Así que nada, os animo a que os suscribáis. Y nada, seguimos con el tercer mito que quiero romper, entre comillas, claro. El tercer mito es que siempre hay que usar papel de algodón para pintar con acuarela. Y es que me parece que no siempre hay que usar papel de algodón. Hay papeles de celulosa muy buenos que están hechos para acuarela. Los tenéis de 300 gramos igual y son perfectos para pintar con medios basados en agua. Lo único que hay que saber es cómo se comporta el papel que estamos usando en cada momento.
En este caso concreto usé uno de los mejores papeles para la acuarela, el famoso Arche. La primera vez que lo uso, pero también he usado el papel Canson Aquarel de 300 gramos, de hecho es uno de los que más me gustan. También he usado el papel Halemule de 240 gramos, así que es un papel que está muy bien, libre de ácidos y todo eso, y funciona perfectamente. Es verdad que el papel de algodón es más versátil y es el que más aguanta en cuanto al agua y pigmento, pero también es más caro. Para hacer bocetos me parece que está muy bien usar un papel más económico, aunque bueno, esto depende pues eso de cada uno. Otro de los mitos que escucho mucho es que la acuarela es un medio que es sinónimo de rapidez. Tiene que ser rápida para que sea una acuarela. En este sentido hay que diferenciar los estilos de acuarela que se pueden hacer. Si hablamos de paisaje urbano, hay maneras de pintar un paisaje urbano a 4 capas y que se trabaja de esa manera. Hay otras personas que pintan paisaje urbano y lo hacen con mucho detalle usando líquido enmascarador. También se aplica al retrato. Hay retratos con pocas pinceladas y otros muy realistas. Lo que sí es importante tener en cuenta que si queremos realismo o cierto realismo hay que superponer capas y eso no se hace rápidamente y más en el retrato. Tomando como ejemplo el retrato que estáis viendo, no se puede solucionar ese pelo a una sola capa y si lo hacemos o si lo queremos solucionar a una capa hay que ir añadiendo pigmento casi puro para obtener más tono. Si hablamos de la piel, las capas lo que hacen es añadir profundidad y complejidad a la piel. Si lo hacemos con una capa es imposible dar matices a la piel en cuanto al tono y el color. Todavía me acuerdo decir hace algún tiempo que al tratarse de agua la acuarela es un medio que no se puede controlar al 100%. Con el tiempo, sabiendo más acerca del medio, me he dado cuenta que el agua se puede controlar como otro medio, todo depende del nivel de maestría que se tenga. Lo digo porque he visto retratos de acuarelistas que son casi fotografías, nunca imaginé que se pudiera conseguir tanto nivel de control en la acuarela. No solo lo digo al ver ciertos pintores, sino con la práctica y estudiando mucho, he llegado a controlar más el agua de lo que era capaz en el pasado. Con la acuarela se pueden hacer muchas cosas y está en nosotros decidir si queremos que el agua tenga más libertad para que haga sus efectos o no. Eso depende de nosotros y de los efectos que queramos darle a nuestras pinturas. Y bueno, espero que este vídeo os aclare que la acuarela, a pesar de ser un medio con limitaciones, como todos lo son, es lo que cada pintor quiere que sea. Sé que cuando se está aprendiendo es difícil entender esta idea. Se necesita una manera de hacer las cosas para empezar a andar en este medio. Pero con la práctica uno se da cuenta que al final se puede pintar como se quiera. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le podéis dar un me gusta, compartidlo y todo eso para que YouTube le dé más visibilidad. Así que nada, un saludo, que estéis bien, chao.